and everything else will fade. Pressing on till I see your face, and I will live at your will be done, and I won't stop till your kingdom comes. 'Cause you are, you are, you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, you are alive in us. Nothing can take your place, Lord. You are alive in us. Nothing can take your place, Lord. Cause you are, you are, you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, you are alive in us. Nothing can take your place, Lord. You are alive in us. Nothing can take your place, Lord. Les voy a contar qué es Lofos. Para mí Lofos es un lugar donde uno puede ser libre. Aquí yo en Lofos conocí a la gente más bonita que he conocido en toda la vida. Puedo ser libre sin sentir que desencajo, sin sentir que necesito ser alguien que no soy para poder entrar a la presencia de Dios. Y también aprendí aquí en Lofos que Dios me ama, no importando lo que yo haga, lo que esté haciendo o lo que vaya a hacer. No hay nada que pueda hacer que ese amor tan grande y eterno que Él tiene pueda alejarse de mí. De todo corazón queremos agradecer sus contribuciones a Love House. Debido a esta iniciativa hemos podido alcanzar a muchas personas que no conocen del amor de Jesús y otros que ya llamamos a Jesús amigo
hemos encontrado esperanza y motivación aún en este tiempo. Continúe bendiciéndonos y estamos seguros que Dios se va a manifestar también en sus vidas. Muchas gracias. Gente, hey, ¿cómo están? Qué bueno que estén en línea, estoy viendo que hay muchos ya conectados. Estamos a punto de iniciar y les prometo que el tema de hoy va a estar buenísimo. Así que vaya, llame a su familia, vaya, llame a la gente, a sus vecinos, a los que tenga a la par. Tráigalos y permita que ellos también reciban estas bendiciones que usted va a tener el día de hoy. Quédese con nosotros que vamos a iniciar. Porque yo respiro, vivo para ti. Por ti, Dios, mi corazón palpita. Yo vivo solo por tu gloria. Yo canto que tú eres santo y bailo a tu ritmo en cada latido. Jesús salió de esa tumba. Óigame, tenemos esperanza. Y vamos de gloria en gloria hasta encontrarnos con Él
Aquí en Love House vemos a las personas a través de los ojos de Jesús. Queremos recibirte tal como eres. Puedes venir sin pena, que aquí tenemos un mensaje de paz para todos ustedes. Te vamos a abrazar, te vamos a dar cariño y sobre todo te vamos a brindar el amor de Jesús. Te esperamos en nuestra familia. Qué bonito es saber que el amor de nuestro Padre es tan grande y es tan inmenso que Él deja todo lo que tiene para venir por nosotros. Y lo mejor es que no importa cómo vengamos, el amor siempre es sin condición. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido
Qué hermoso es saber que tenemos un amor sin condición. Usted que está ahí, nos está viendo en esta mañana. ¿Qué le parece si inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y nos comunicamos con nuestro Padre Celestial? Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor. Gracias, oh Señor, por ese amor que tú demostraste en la cruz del Calvario. Ese amor sin condición. Sabemos, oh Padre Celestial, que podemos atravesar cualquier circunstancia en esta vida, porque tú lo atravesaste ya por nosotros. Oh Padre Celestial, por favor bendícenos, que esta mañana podamos sentir tu presencia, podamos sentir tu abrazo, que podamos dar ese paso de fe, oh Señor, y saber que estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga en esta hora. Hoy quiero compartir contigo un tema muy interesante que está en la palabra de Dios. La Biblia contiene muchos temas muy complicados y a algunos les gusta meterse en esos temas complicados, pero el problema a veces no es lo complicado del tema, sino no entender el tema. Y hay un tema que a veces no entendemos muy bien. Y esta mañana quiero hablarles acerca de la gracia infinita de Dios. Todos tienen una posición diferente con referente a esto. Y algunos se van a los extremos con referente a la gracia de Dios. Pero tal vez el punto de referencia para hablar de este tema tiene que ver con la cruz del Calvario. Y cuando entendemos lo que sucedió ahí en la cruz del Calvario, entonces podremos tener un concepto mucho más amplio acerca de la gracia de Dios. Y yo le he puesto la infinita gracia de Dios porque nuestra mente finita a veces no puede entender con referente a esto de la gracia de Dios. Y para poder explicar un poco sobre la gracia de Dios, quiero irme a un incidente que sucedió allí mismo en la cruz, y tiene que ver con dos malhechores que fueron crucificados con Jesús. Así que te invito a abrir tu Biblia en el libro de Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Oigan, voy a leer la traducción del lenguaje actual. Resulta que habían dos criminales que estaban siendo crucificados con Jesús. Dos criminales. Usted conoce la historia. Uno empezó a gritar, empezó a insultar, a injuriar a Jesús. Dice el texto, uno de los criminales que estaban clavados junto a Jesús también lo insultaba. Y note lo que estaba diciendo uno de los malhechores. Esta versión dice, no que tú eres el Mesías, sálvate tú. Ahora, hay otro evangelio que dice, tú habías prometido que el templo lo ibas a reconstruir en 3 días, pues ahora muestra tu poder bajándote de la cruz, salvándote a ti y salvándonos a nosotros. Esta versión dice, sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Ahora, yo quiero decirles que estos malhechores no habían llegado a la cruz por buenas personas. Estos malhechores, que en otra versión no les dice malhechores, sino que les dice asesinos, y en otra les dice ladrones. Así que permítanme decirles que no habían llegado ahí por buenas personas. Ahora, uno entonces insulta, grita,
injuria a Jesús, pero ahora miren el otro malhechor. Y le dice, ¿no tienes miedo? O sea que el segundo malhechor se dirige al primer malhechor y le dice, ¿acaso no temes a Dios? ¿No tienes miedo de Dios? ¿Acaso no entiendes que estás sufriendo el mismo castigo? ¿Estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros realmente merecemos el castigo que estamos sufriendo. Pero este hombre no ha hecho nada malo. No merece estar aquí. No merece estar aquí. Note que tiene una actitud diferente hacia Jesús. Mientras que él se queja, mientras que él insulta, mientras que él injuria a Jesús, este otro le llama la atención a tener temor de Dios, le llama la atención y le hace entender que lo que ellos están sufriendo realmente es el merecido, es el merecido que ellos tienen, pero que que está siendo colgado en medio de ello no ha hecho nada malo. Ahora, por supuesto, el segundo malhechor entiende quién está siendo crucificado ahí. Entiende que el que está ahí es aquel que ha hecho muchos milagros, porque no solo lo ha visto hacer milagros, él ha estado ahí, ha escuchado los sermones de este que está siendo crucificado. Es más, él entiende que el que está ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ahora se va a dirigir no al primer malhechor, sino que ahora se va a dirigir hacia Jesús y le dice, Jesús, yo sé que tú vas para el cielo. Yo sé que tú vas a reinar. Yo sé que tú vas a ir a preparar lugar. Te escuché decirlo en algún momento que ibas a preparar lugar para nosotros y que cuando prepararas ese lugar vendrías otra vez para llevarnos contigo. Yo te quiero pedir que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino, que te acuerdes de mí cuando vengas por segunda vez a esta tierra. Jesús ha entendido que el Espíritu Santo ha iluminado a este hombre. Jesús ha entendido que este hombre está arrepentido por lo que ha hecho. Jesús ha entendido que este hombre le estaba aceptando no solo como Salvador, sino como Señor de su vida. Y entonces Jesús le dijo, te aseguro hoy te aseguro que cuando yo regrese, que cuando yo vuelva, tú vas a ser parte de los que reine conmigo en el paraíso. Tú serás parte de los que reine conmigo por la eternidad. Hermanos, esto realmente es gracia de verdad. Esto realmente es misericordia. En la cruz se puede revelar realmente qué es la gracia de Dios. Pero antes de ir a ver esto de la gracia de Dios, yo quiero decirles que estos malhechores no habían llegado ahí por buenas personas, como les mencioné al principio. Ahora, ¿cómo es que estos malhechores llegaron ahí? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Será que no conocían de Dios? Permítame decirles que al escuchar al primer malhechor, usted se da cuenta de que en muchas ocasiones estuvo escuchando a Jesús, porque él le dijo, tú que construyes el templo, escuchó a Jesús en el sermón profético. Cuando usted escucha al segundo malhechor, se da cuenta que habla del temor de Dios, habla de la segunda venida de Jesús y habla del reino eterno de Jesús. Así que no eran personas que no conocían el mensaje, conocían el mensaje, pero ¿cómo habían llegado ahí? ¿Cómo habían llegado a ser tan malos, tan despreciados por las personas? Hay un libro que yo les recomiendo leer, se llama El deseado de toda la gente. Y en la página 688 habla de cómo
uno de ellos llegó hasta ese punto de volverse malhechor. Esa página menciona de que uno de ellos había visto y oído a Jesús. Lo había visto, había oído y entonces se había convencido de las enseñanzas, se había convencido que era el Cordero de Dios. Pero dice que se acercó a sus líderes religiosos y les preguntó con referente a las enseñanzas de este Jesús. Pero los sacerdotes y los príncipes dice que lo desviaron. O sea, le dijeron, no hagas caso a ese Jesús. Sus enseñanzas son livianas, superficiales. No le hagas caso a ese Jesús. Y permítame decirle que esto hizo que uno de estos malhechores entonces no solo no creyera ahora en las enseñanzas, sino que se desviara de todo lo que había conocido. Una segunda razón por la cual había llegado hasta ahí, también lo menciona este libro y también la Biblia lo menciona, y es que dice que luego de haber sido desviado, luego de consultar a sus líderes y que sus líderes no le dieran respuesta con referente a este Jesús, dice que se juntó con malas compañías y las malas compañías corrompieron las buenas costumbres de este malhechor. Así lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que fue a sus líderes que podían orientarle, no le orientaron. Entonces vino ahora con sus malas amistades y las malas amistades lo llevaron entonces a vivir una vida de ociosidad, una vida de vagancia, una vida fácil, al punto que nos empezó robando, en algunas ocasiones hasta mató, no sabemos, pero se convirtió en un malhechor despreciado por la gente. Aparte de los líderes y aparte de las malas amistades, dice que él procuró ahogar su convicción y comenzó a hundirse en el pecado. Y dice que comenzó a darle rienda suelta a su corazón. Así que ahora comenzó a guiarse de acuerdo a su corazón. Y permítame decirle que Proverbios habla del que se deja guiar por el corazón es necio. Y es que ¿por qué el corazón está complicado? ¿Por qué es complicado? Es que el corazón es engañoso, es perverso y nadie lo conoce. Por eso nunca debemos dejarnos llevar por el corazón. Así que, dando rienda suelta a su corazón, comenzó entonces a hundirse más y más en el pecado. Ahora, escuchó muchos sermones, al igual que el primer malhechor. Escuchó muchas predicaciones de Jesús. Escuchó el sermón profético, escuchó hablar de Jesús sobre su reino eterno. Así que, y escuchó a Jesús hacer muchos llamados también, pero también había perdido muchas oportunidades, esos llamados únicos. Permítame decirles que Dios hace muchos llamados, pero cada llamado es único y debemos aprovecharlo. Y nadie debería jactarse del día de mañana y nadie debería decir, no, es que yo estoy bien, yo no necesito ahora de Jesús. Debemos entender también que algunos dicen, no, yo estoy muy joven. Hermanos, permítame decirle de que no debemos dejar pasar las oportunidades que el Señor nos da para salvarnos. Y este caballero, al igual que el primero, estos dos habían dejado pasar muchas oportunidades. ¿Y qué pasa si dejamos pasar las oportunidades? Es que cada vez que dejamos pasar las oportunidades, nuestro corazón se endurece. Cada vez que dejamos pasar las oportunidades, damos al enemigo chance para que pueda preparar una trampa para hacernos caer.
Y también debemos entender que nuestra vida se va muy rápido. Y hoy somos jóvenes y mañana ya estamos viejos y algunos hasta enfermos. Así que esto había llevado a uno y al otro malhechor a llegar a ser despreciado al punto de llegar a ser crucificado. También su libre albedrío, el mal uso más bien diría yo del libre albedrío. Y es que, ¿qué problema es hacer mal uso del libre albedrío? Por eso es que la Biblia dice, hagan uso de su libertad, pero no usen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino para ser hijos de Dios. Ahora, entendiendo esto y trasladándonos a ese momento de la cruz, podemos entender un poco más la gracia de Dios. Y permítame decirle que aún con los conceptos que yo les presente en esta hora, aún así es muy poco a la magnitud que tiene la gracia de nuestro Dios. Ahora trasladémonos entonces a la cruz. ¿Qué tenían estos malhechores para ofrecerle a Jesús? Nada. Habían violado toda su vida la ley. Habían violado toda su vida la palabra. Pero había algo ahí que uno aprovechó y que el otro no aprovechó. Y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que uno le insultaba y el otro le reprendía. ¿Cómo podemos entender muy bien esto? Porque lo que sucede en el último momento revela mucho sobre la gracia de Dios. El otro, después de llamar la atención al primer malhechor, vuelve hacia Jesús y le dice, Señor, tú eres el Cordero. Señor, yo entiendo muy bien, yo te escuché hablar. Señor, yo entiendo tus enseñanzas. Yo busqué ayuda por aquí, busqué ayuda por allá y nadie quiso ayudarme. Yo me fui hundiendo en mis pecados. Pero Señor, te quiero pedir que si todavía hay oportunidad, que si todavía hay un chance para mí, por favor, cuando tú empieces a reinar, cuando tú vengas por segunda vez, acuérdate de mí. Y algo sucedió. Y es que en el acto mismo, Jesús le prometió que tendría un lugar. En el acto mismo, Jesús le salvó. Y es que aquí hay algunas enseñanzas importantes acerca de la gracia de Dios. La primera que yo quiero que usted y yo aprendamos en esta hora es que la gracia de Dios es un don que no merecemos. No merecemos el don de Dios. No merecemos esa gracia. No merecemos ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No merecemos que Jesús fuese crucificado. No merecemos el perdón. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Leo la traducción del lenguaje actual. Efesios capítulo 2. Así que la primera lección que me gustaría dejarte en esta hora es: la gracia de Dios es un don que no merecemos. Dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes, ni usted ni yo, se ganó la salvación, sino que Dios la regaló. Dios la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos.
Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Es que yo soy buen esposo, es que yo soy buen estudiante, es que yo no le hago mal a nadie, es que hay otros peores que yo. La gracia de Dios es un don inmerecido. Nadie puede decir que se la ganó. Nadie puede decir que por ser bueno es que Dios le otorga su gracia. Es que no merecemos la gracia, no la merecemos. Pero Él nos la dio, Él nos la regaló, Él ganó la salvación por nosotros. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Ahora miren el segundo concepto. Miren el segundo concepto. La gracia de Dios es gratuita, gratuita. Noten lo que dice Romanos capítulo 3 y versículo 24 al 26. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuitamente y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Oiga bien, la gracia de Dios es gratuita, sí, pero no es barata. ¿Y por qué? No es barata. Es gratis para nosotros, pero costó el sacrificio de Jesús, la crucifixión de Jesús en la cruz del Calvario. Y este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia, muestra su amor por nosotros, muestra que ahora, gracias a ese sacrificio, ya Dios no nos cuenta el pasado, sino que ahora Dios nos proyecta un futuro glorioso. Ahora hoy podemos tener la victoria, hoy podemos tener un reino, hoy podemos tener vida eterna, gracias a esa gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, gratuita, no cuesta nada a usted y a mí. A Dios le costó su propio Hijo. Por eso debemos entender que nada cuanto hagamos nos hace merecedor de esa gracia. Y lo que el ladrón en la cruz estaba recibiendo en ese momento era la salvación gratuita. Y permítame decirle, la gracia de Dios no tiene prerequisito. Y cuando hablo de prerequisito, es que Dios no te pide hacer nada para ganarte su gracia, para ganarte la salvación. El acto de la salvación es inmediato, sin prerequisito. No hay ni un solo requisito para que pueda ser salvo. Pero entonces, pero esto está muy fácil entonces, porque entonces usted no me está pidiendo que yo obedezca esto, guarde aquello, vista así, coma así. Es que la gracia, la salvación no tiene prerequisito. Es un acto inmediato. Y ahora salvo, entonces vamos a obedecer. Ahora salvo, vamos a guardar tal día. Vamos a guardar el sábado. Ahora salvo, vamos a entonces vivir una vida como a Dios le agrada. Pero es primero la salvación, hermanos, es primero la salvación. Y permítame decirle de que no necesita nada para ser salvo, más que recibir la gracia de Dios. Pero ahora salvo, entonces Dios nos llama a vivir una vida de obediencia, como se lo dijo a la mujer samaritana. Vete, ahora estás perdonada, ahora estás salva, pero no peques más. Un tercer concepto en esta hora es que la gracia de Dios nos reconcilió. La gracia nos reconcilió, nos hizo amigos de Dios, porque usted y yo, número uno, éramos enemigos. Número dos, estábamos destituidos. Estábamos enemistados con Dios. Pero gracias
a ese sacrificio, gracias a esa gracia que no podemos entender. Romanos capítulo 5 y versículo 10 al 12 en la Biblia, en la palabra de Dios para todo, en esta versión dice: cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros. Oiga bien, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. O sea, éramos enemigos. Usted nunca tomó la iniciativa de buscar a Dios. Usted nunca tomó la iniciativa de hacer las paces con Dios. Él tomó la iniciativa. Él a través de la muerte de su Hijo, Él hizo las paces con nosotros. Con mayor razón, ahora somos amigos de Dios. Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es mi tercera lección en esta hora. La cuarta lección es que aparte de ser un don que no merecemos, aparte de que es gratuita, aparte de que la gracia nos hace amigos de Dios, también la gracia de Dios nos transforma. Y nos transforma significa que es su gracia lo que nos ayuda a obedecer. Es su gracia que nos ayuda a vivir una vida santa. Es su gracia que nos ayuda a vivir una vida en rectitud, como a Dios le agrada. Tito, el libro de Tito capítulo 2, versículo 11 y 12 dice: pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña, oiga bien, la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la maldad, a renunciar a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente, ahora en este tiempo presente, una vida de buen juicio, rectitud y piedad. Así que permítame decirles que la gracia de Dios no es licencia para estar pecando, no es licencia para seguir haciendo lo malo, sino que la gracia no solo nos reconcilia con Dios, sino que nos da el poder para vivir una vida como a Dios agrada. Otra lección es que la gracia de Dios es abundante y es para todos. ¿Qué significa esto? Que la gracia de Dios no es solo para el hermano tal o cual, no, la gracia de Dios es para todos y es abundante. Y abundante significa que no importa cuán complicado sea el pecado que estés cometiendo o no importa cuán bajo hayas caído, la gracia de Dios es abundante, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que permítame decirle en el nombre del Señor que ese don llamado gracia de Dios, ese don es para todos, es abundante. Y claro, hay elementos que son muy importantes, que no puedo dejar pasar por alto. Número uno, la fe. Es importante creer que Dios es poderoso para hacer conmigo lo que yo y nadie puede hacer. Fe en Dios. La fe en Dios, eso nos ayudará a poder recibir esa gracia. Número dos, la humildad. Si usted no es humilde, si usted es orgulloso, usted no podrá recibir esa gracia de Dios. No puede haber efecto de la gracia de Dios en una persona orgullosa. Así que es muy importante la humildad. Y número tres, el arrepentimiento. Lo que estaba sucediendo en la cruz era un malhechor arrepentido. Y permítame decirle que el arrepentimiento es central, es clave, es vital para que esa gracia de Dios tenga efecto y sea efectiva en nuestra vida. Así que el arrepentimiento es clave.
Ahora, yo te pregunto en esta hora, es muy complicado entender la gracia de Dios. Pareciera que para algunos es muy complicado. Quiero decirte en esta hora que lo que sucedió en la cruz nos revela una dimensión mucho más amplia sobre la gracia de nuestro Dios. El malhechor entendió que la última oportunidad estaba en sus manos. Uno la desaprovechó y el segundo malhechor aprovechó. El Espíritu Santo lo iluminó en ese momento. Y en ese momento Jesús le aseguró la salvación. No le aseguró la salvación cuando Él vendría. No, se la aseguró en el acto. Y entonces Jesús cumplirá su promesa con este malhechor. Y este malhechor tendrá un lugar en el reino de Dios. Ahora, pastor, pero no se bautizó. Ahora, yo les pregunto, ¿tenía oportunidad de bautizarse? No. Pero les aseguro que si tuviera la oportunidad de haber bajado de la cruz, se lo hubiera hecho. Pastor, pero no dio fruto de arrepentimiento. No tenía oportunidad. Ahora, si tuviera la oportunidad de bajar, hubiese vivido una vida de obediencia. Pero no dejó pasar la oportunidad. Hay una parábola en el libro de Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. La parábola de los trabajadores de la viña. Dice que hay uno que llegó a las 6, otro llegó a las 9, otro llegó a las 12 y otro llegó a las 3. Y que cuando llegó la hora del pago, el dueño pagó lo mismo a todo. Así que el que había llegado temprano se acercó y le dijo, pero ¿cómo es posible que este apenas trabajó unas cuantas horas y tú le pagas lo mismo y yo vengo trabajando de temprano? Y el dueño de la viña le dijo, yo arreglé un precio contigo y te estoy pagando el precio que arreglé contigo y con él arreglé un precio, así que a ti no te interesa que le esté yo pagando a este. Yo he sido fiel con lo que te prometí a ti. Y yo quiero decirles, hermanos, que una de las sorpresas más grandes sobre la gracia de Dios será que muchos de los que tienen años de estar en la fe se van a salvar y otros que apenas tienen un poquito de tiempo se van a salvar. Aquel que obedeció toda la vida se va a salvar y este que obedeció apenas unos días, unos meses, también se va a salvar. Es aquí donde a veces la gracia no se entiende y es que Dios paga por igual a todos. Eso no significa que el viejo entonces ahora, no, yo voy a esperarme hasta el final. No, siga obedeciendo, siga guardando, siga viviendo una vida como a Dios le agrada. Pero entienda también que la gracia de Dios se extiende aún hasta la hora 1ª. O sea, se extiende aún hasta el final con aquellos que han entendido muy bien, han reconocido al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en esta hora, yo quiero decirte en el nombre del Señor Jesús, si estás viviendo una vida como la del malhechor, una vida alejada de Dios, una vida de libertinaje, una vida que no agrada a Dios, una vida desastrosa, yo quiero decirte que a lo mejor puede quedar muchas más llamados y muchas más campañas, pero en esta hora Dios te hace una invitación especial y ojalá que puedas tomar la actitud
del segundo malhechor, en decirle: Señor, acuérdate de mí. Señor, dame un lugar en tu reino. Señor, necesito que hagas un cambio en mi vida. Así que escribe hoy ahí en el chat: Señor, acuérdate de mí. Señor, dame un lugar en tu reino. Y yo te aseguro que las palabras del Señor Jesús en esta hora serán: de cierto te digo hoy te doy la seguridad que ya tienes un lugar en mi reino. Hoy te doy la seguridad que estás salvo. Hoy te doy la seguridad que puedes contar con un lugar en la patria celestial. Si es tu deseo en esta hora y tu oración, díselo al Señor: Señor, por favor, acuérdate de mí. Señor, cuando vengas por segunda vez, dame un lugar en el reino de los cielos. Si es tu deseo y oración, te invito a que puedas tomar esta decisión en esta hora, en esta mañana, que Dios te pueda bendecir. Bien, ¿te preocupa el futuro? Confía. ¿Te preocupa lo que viene? Confía. Pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús, que es nuestra roca. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, Solo en ese nombre tan preciado. solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él, y no caeré sobre la tempestad. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre va. A la tormenta venceré. ¿Por qué? Porque eres Mi ancla firme está. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él, y no caes sobre la tempestad. Él es Rey. porque un día le veremos cara a cara. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha de Él vendré, justificados por la fe. Y en estos días que nos preocupa tanto el futuro, no sabemos qué va a pasar, pero Dios tiene el control. Dios tiene el control de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro país, de este mundo. Él dice: confía en mí, confía, es lo único que Él te pide. Pongamos nuestra fe
en nuestra roca que es Cristo Jesús. Fuerte soy, solo Él, mi roca es soberana, tempestad, Él en Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es soberana, tempestad, Él Amén. Feliz sábado. Que el Señor les bendiga. Que el Señor en este día tenga de todas sus bendiciones para la vida de ustedes. Es hermoso estar en la presencia de Dios. Amén. Dice la palabra que Él habita las alabanzas de su pueblo. Y Él está aquí en este lugar. Él está ahí donde tú estás. Él está ahí en tu casa. Él está ahí a la par tuya. Él está abrazando a tu familia. Quiero invitarte en este momento que cierres tus ojos. Vamos a orar. Vamos a poner en las manos del Señor todo lo que va a pasar hoy, porque Dios tiene poder. Padre bendito, Señor, te damos infinitas gracias, Señor, en este día, Señor, por la gran bendición, Señor, que tenemos de ser tus hijos, Señor, de pertenecer a esta familia de Love House, Señor. Este lugar, Señor, que tú has bendecido. Este lugar, Señor, donde has traído tu palabra, donde has traído tu unción fresca, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por todos y cada uno de los hermanos, Señor, que están ahí en su casa, recibiendo bendición, Padre. Queremos orar por las familias de Love House, Señor. Pedir tu santa bendición, tu santa protección, Señor. En este momento, Padre Celestial, que estamos atravesando tribulaciones, Señor, temores, enfermedad. Pero sabemos, Señor, que tú eres nuestro sanador. Tú llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y por tus llagas, Señor, hemos sido todos curados, Señor. Pedimos un vallado de fuego, Señor. Que ponga, Señor, sobre nosotros una protección especial. Sobre nuestros niños, Señor. Sobre nuestros adultos. Sobre nuestros adultos mayores, Señor. Sobre todas aquellas personas, Señor, que tengan factores de riesgo en su salud, Padre Celestial. Tú tienes control, Señor, de todas las cosas. Pedimos por nuestra nación, Señor. Pedimos por Costa Rica, Señor. Pedimos por las naciones vecinas, Señor. Pedimos, Señor, por el resto del mundo, Señor. Porque tú, Padre Celestial, viniste en la cruz del Calvario por todos nosotros, Señor. Y sabemos, Dios, que tienes un plan especial para nosotros. Queremos también, Señor, pedir una protección especial por todos los hermanos, Señor, que están trabajando, Señor, en contra de toda, Señor, este virus. Todos los que tienen, Señor, que ir a dar, Señor, de su mejor esfuerzo para que la salud, Señor, de las personas de nuestro país, de nuestras naciones, Señor, se mejore. Manda, Señor, de tu Santo Espíritu y llena, Señor, nuestras vidas, llena nuestras casas, llena nuestros corazones. Lo pedimos, Señor, confiando en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy, pero recuerden que sábado a sábado tenemos una cita con Jesús y nos vamos a reunir en familia. Estamos deseosos de verlos, poderlos apapachar otra vez, los amamos demasiado. Pero mientras ese momento llega, recuerde conectarse todos los sábados con nosotros. Estamos haciendo lo mejor para que usted pueda recibir este mensaje de amor, esperanza y lo pueda compartir. Los amamos, chao. Forever safe in the Savior's
and everything